Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Vamos a seguir hablando del Opus Dei. Ayer comenzamos, hoy vamos a concluir con el testimonio de este abogado que fue integrante del Opus Dei, de nombre Francisco Pons. Después de varias cosas que hemos mencionado de él, tenemos que seguir diciendo que conoció la egolatría de Escrivá, quien en infinidad de reuniones gustaba de pontificar, diciendo: venid a hablar conmigo, aprovechaos ahora que dentro de poco ya no lo podréis hacer, porque instalaremos una gran mansión en la misma Roma, junto al Vaticano, desde donde gobernaremos al mundo. Todo ello con dinero. Sí, así decía. ¿Dominaremos al mundo? Sí. Y sí, en su orden lo están haciendo. Todo ello con dinero de cada estado y en edificios oficiales de cada uno de ellos. Yo me instalaré allí y ya no podréis hablar conmigo. Aprovechaos ahora. Qué parodia esto de cuando Cristo dice: a mí me tenéis, después no me vais a tener, ¿no? Cuando Judas se queja del perfume que habían derramado sobre su cabeza. Qué bárbaro, ¿no? Escrivá de Balaguer y todos los superiores del Opus Dei afirman en público que a quienes abandonan la obra se trata siempre con caridad. En su obra Camino, el fundador del Opus Dei habla mucho de sufrir por Cristo cualquier humillación. En el número 592 dice... A ver si lo tengo por acá, espera. No, está en la otra. Ahí está. 592. ¿No está? No. Bien, vamos a ver lo que dice acá. Dice: no olvides que eres el depósito de la basura. Humíllate, ¿no sabes que eres el cacharro de los desperdicios? En el número 593 agrega: cuando te veas como eres, ha de parecerte natural que te desprecien. Y en el 838 puntualiza: no tengas enemigos, esto ya lo vimos ayer, ten solamente amigos, amigos de la derecha si te hicieron o quisieron hacerte bien, y de la izquierda si te han perjudicado o intentaron perjudicarte. Salvador Bernal dice que Escrivá callaba anécdotas de las críticas sufridas en los inicios de la obra para no provocar reacciones de poca caridad para con quienes las hicieron, y transcribe unas frases de Monseñor que asegura fueron escritos en 1932. Comprensión, decía Escrivá, pues aunque a veces haya quienes no quieran comprender, el amor a todas las almas os ha de llevar a querer a todos los hombres, a disculpar, a perdonar. Debe ser un amor que cubra todas las deficiencias de las miserias humanas. Debe ser una caridad maravillosa. Veritatem facientes in caritate, siguiendo la verdad del Evangelio con caridad. Tened en cuenta que la caridad, más que en dar, está en comprender. No os escondo que yo estoy aprendiendo en mi propia carne lo que cuesta el que a uno no le comprendan. Me he esforzado siempre en hacerme comprender, pero hay quienes están empeñados en no entenderme. También por esto quiero comprender a todos, y vosotros siempre debéis esforzaros en comprender a los demás. Hermoso, ¿verdad? Máxime cuando Escrivá anotaba que sus hijos no dejan albergar en el corazón más que sentimientos de amor, de comprensión, de perdón sobrenatural, y afirmaba que no quería ni remotamente que pudiera nacer en sus corazones un resentimiento o un desamor hacia quienes voluntaria o involuntariamente hayan sido causa de algunos de los sufrimientos que hemos tenido que padecer. Y mucho más recientemente, este mismo año, dice el autor cuando escribía esto, Antonio Hernández Deus, portavoz de la obra en Madrid, ha afirmado: ninguna persona de esta institución que actúe correctamente jamás habla sobre la crisis de vocación de otros miembros. Todo esto está muy lindo, pero lamentablemente en esto, como en todo lo que se refiere al Opus Dei, la realidad es muy diferente a las frases bonitas.
La historia de la obra ha estado jalonada con calumnias y difamaciones contra los críticos de la misma y contra los ex socios. Y detrás de muchas de ellas estuvieron las órdenes directas de José María Escrivá de Balaguer o de sus principales ayudantes, Álvaro del Portillo, en ese momento prelado, y Javier Echevarría, actual superior general de la obra. Decíamos que quizá el infeliz Laureano fue la primera víctima de las maledicencias de Escrivá. Posiblemente el que lo siguió en esta senda fue el arquitecto Miguel Fisac, pionero de la obra y ahora crítico formal de lo que consideran el engaño de Monseñor. Como él mismo lo relata, Fisac, cofundador del Opus Dei, fue además uno de los encargados de financiar la obra porque era de los pocos que ganaban dinero en aquella época. Posteriormente siguió como agente de confianza, de modo que llegó a detentar alguna de las empresas contratistas que usaba la obra para sus edificaciones. Tras su salida, que Escrivá consideró como una traición, otro de los primeros socios, Juan Jiménez Vargas, escribió un libelo llamado El Cateto, en el cual ponía en solfa a Fisac. Dada la obediencia ciega que se exige a los opusdeístas, es impensable que Jiménez Vargas haya escrito algo que no tuviera la aprobación de el padre. Esto se corrobora con el testimonio que el custodio de Escrivá, y ahora superior general del Opus Dei, Javier Echevarría, sacerdote numerario de la obra en aquel entonces, presentó ante el tribunal que estudió la canonización del Opus Dei, del fundador del Opus Dei. Escribió Echevarría que Fisac desempeñó una labor eficaz mientras se dejó ayudar espiritualmente, pero engañado por unos éxitos relativos en su profesión, pretendió desasirse de lo que comenzaron a parecerle exigencias duras. Era hombre bueno pero complicado de cabeza, dice Echevarría. Se dejó dominar por una soberbia vana y cometía graves imprudencias. Más lejos fueron algunos jueces del tribunal mencionado, simpatizantes del Opus Dei, pero que no por ello se excusaron de pronunciarse sobre la beatificación de Escrivá, quienes jamás tuvieron delante al arquitecto, pero inspirados sin duda por el santo pensamiento del padre, anotaron lo siguiente sobre Fisac. Nos consta que se trata de una persona psíquicamente desequilibrada, escrúpulos patológicos con manifestaciones de carácter obsesivo, situación de ansiedad permanente y manía persecutoria, como el mismo interesado reconoce en alguna entrevista a la prensa, que no ofrece garantías de dar un testimonio objetivo. La realidad fue que Escrivá jamás perdonó a Fisac que éste se negara a seguir participando en las turbias maniobras financieras que, con ayuda de los ministros opusdeístas en el gobierno de Francisco Franco, ordenaba llevar a cabo el fundador para extender lo más rápidamente posible el imperio de la obra en España. Otro de los grandes desertores del Opus es Antonio Pérez Tenesa, sacerdote numerario, ahora reducido al estado laical, quien llegara a ser secretario general del Opus Dei, y cuando Escrivá se trasladó a Roma, recibiera el encargo de actuar como conciliario del Opus Dei en España y, por tanto, ocupara el primer cargo en importancia de la obra en ese país. Antonio Pérez, como lo relata otro ex socio, Alberto Moncada, era una persona de quien todo el mundo, opusdeísta por supuesto, se hacía lenguas por lo listo, elegante y guapo que era. Había ganado las oposiciones al Consejo de Estado muy joven y pronto el padre le había elevado hasta el segundo puesto de la jerarquía. Moncada fue a trabajar a la Secretaría General de la Obra, entonces ejercida por Antonio Pérez. ¿Qué dijo Pérez a Moncada? En esta secretaría organizamos la expansión de la obra en otros países para dejar tranquilo al padre con las cosas de Roma y el Colegio Romano. También confeccionamos las revistas y recibimos muchas visitas que vienen a la sede central. Tú y otros dos conjugaréis el nosotros colectivo del sacrificio para que tantos hermanos nuestros puedan conjugar el tú y el yo. Espero que te resulte fácil el trabajo. Eran los tiempos, por supuesto, en que Pérez creía ciegamente en Escrivá. Algo lo hizo cambiar, y no fue otra cosa que la hipocresía de el padre, quien ordenaba que se maniobrara financieramente para sostener la expansión opusdeísta, aunque para ello fuera necesario violar los principios éticos que deben acompañar el trabajo profesional de un cristiano. Dos miembros del Consejo General de aquella obra, Luis Valls Taberner y Antonio Uliastres, fueron encargados de conseguir recursos para el Opus. Escrivá, contradiciendo sus pronunciamientos públicos sobre la no injerencia en la tarea del Consejo, dictó un decreto en el cual ordenaba a todos apoyar al grupo de Uliastres, que sería la base económica de la expansión apostólica,
como relata Moncada. De esas mismas fechas data la llamada Instrucción de San Gabriel, en la que Escrivá diseñaba una gran movilización de personas y capitales al servicio de la obra para influir en la economía y en la política mundiales. De ahí surgió el apoderamiento por parte de la obra, a través de afiliados de confianza, de varios bancos y la creación de empresas mercantiles como Hispanum, en cuyo surgimiento participó directamente Escrivá, quien dijo a los numerarios encargados de esa labor que debían procurar el alivio económico de la obra y les recomendó discreción en los trabajos. Alberto Moncada, quien tomó parte en este desarrollo financiero de la obra de Dios, recuerda que en París se llevó una vez una terrible bronca de Escrivá por hablar de asuntos económicos en presencia de otros socios del Opus que no estaban en el asunto. Para entonces, don Antonio Pérez habló, y este es otro recuerdo de Alberto Moncada, Antonio Pérez habló en una meditación a socios del Opus Dei de la necesidad de hacer compatibles responsabilidades personales en la vida pública con la obediencia y los planes corporativos del Opus. Esto se concretaba con el nombramiento en cada empresa de un opusdeísta encargado de despachar con los superiores. Los encargados, dice Moncada, tenían que entrar periódicamente balances de su actividad y recibían toda clase de consejos y órdenes que se convertían en decisiones de la empresa en cuestión a través del voto mayoritario de los miembros de la obra. Uno de los numerarios, Luis Valls Taberner, era llamado por Escrivá mi banquero. A Moncada se le llegó a encargar que consiguiera beneficios económicos con el método de facilitar a comerciantes de importancia contactos con los miembros de la obra que gobernaban los ministerios económicos del gobierno español, recibiendo una comisión por ese efecto, en lo que no era sino una forma apenas ligeramente disfrazada del soborno. Don Antonio Pérez, todavía secretario general de la obra, seguía trabajando para poner en práctica las órdenes de Escrivá y convenció al numerario y ahora ministro Alberto Uliastres para que nombrara en su ministerio a otro opusdeísta que ayudara a los encargados de las empresas apostólicas. El padre presionaba, por otro lado, para que el Estado español apoyara económicamente y cada vez en mayor monto a la Universidad de Navarra, otro de los medios que desarrollaba la obra en aquellos tiempos para copar el ambiente intelectual de la época. Con gente de la obra en altos cargos del gobierno, no fue difícil usar aquello que Escrivá llamaba la santa coacción, para lograr que empresarios prominentes aceptaran cooperar con la universidad, y tampoco fue difícil conseguir que el régimen empleara hasta el 60% de su presupuesto para universidades en sostener a la sede pamplonesa del Opus. Pese a todo este tinglado, Escrivá de Balaguer no tenía empacho en insistir en público que él en nada intervenía en la vida profesional de los asociados del Opus Dei, aunque en privado seguía enviando instrucciones concretísimas sobre el particular a la Comisión Regional de España, encabezada por don Antonio Pérez, entonces conciliario de la obra, a quien cada vez se le hacía más difícil compaginar el cacareado objetivo espiritual del Opus con la realidad materialista de los mandatos de el Padre. Ante esto, Escrivá mandó llamar a otro de los integrantes de la comisión, el defensor Francisco Planell, a quien ordenó que cuando se recibieran las siguientes instrucciones enviadas por él desde Roma, en la reunión de la comisión regional se arrodillara, se pusiera el sobre con los documentos sobre la cabeza y dijera: esto viene de nuestro fundador, por tanto, viene de Dios y hay que ponerlo en práctica con toda nuestra alma. Un delirio de grandeza tenía este hombre, no es solamente soberbia, ya era una patología, evidentemente, sí, ¿no? Sí, totalmente. Evidentemente. Javier Echeverría admite este hecho, aunque en diferentes centros de la obra se contó con variantes que señalaban que lo que dijo Planell fue: esto es la voluntad de Dios. Joaquín Prieto, periodista del diario madrileño El País, comenta que personas que conocieron los hechos han indicado a este periódico que lo sucedido debe enmarcarse en una época clave de expansión de la obra. Escrivá daba instrucciones constantes para ello y Antonio Pérez tenía que buscar los medios de sustentarlo. De ahí nacieron el aterrizaje en el Banco Popular, la compra del primer periódico controlado por la obra, el Alcázar, la creación de la Universidad de Navarra y una influencia cada vez mayor en el régimen de Franco, que entregó los ministerios económicos a opusdeístas como Alberto Uliastres, Mariano Navarro Rubio o posteriormente Laureano López Rodó. Escrivá, prosigue Prieto, pretendía algo tan difícil como desarrollar rápidamente la obra, pero desvincular su imagen de las operaciones políticas y económicas emprendidas por sus hijos.
Atrapado en esa contradicción, Pérez Teneza dimitió. Don Antonio Pérez Teneza sabía que la obra no iba a dejarlo irse como así, de manera que con solo lo puesto, un día abandonó el centro del Opus Dei donde vivía, sin dejar rastro y sin comunicar sus planes. Escrivá mandó a Pedro Casiaro, sacerdote numerario del Opus, y a otros a buscarlo, localizándolo en México, donde al no lograr que volviera a la obra, lo amenazaron para que callara con respecto a lo que sabía de la institución, ofreciéndole dejarlo tranquilo si mantenía la boca cerrada. No cumplieron su promesa, y Javier Echeverría escribió que aunque Pérez, hombre de buena cabeza y que se había demostrado fiel a su vocación, con celo apostólico, generoso en la entrega con condiciones para el gobierno, rindió buenos servicios a la obra, pero perdió completamente el espíritu sobrenatural, y que no se explica más que por un gran pecado de soberbia la cerrazón de esta alma que tantas lágrimas y sobre todo tanta oración y mortificación supuso al siervo de Dios, Escrivá de Balaguer. Pérez Teneza escribió a una ex asociada del Opus Dei, María Angustias Moreno Cereijo, una carta a raíz de la lectura del libro El Opus Dei, anexo a una historia, escrito por esta. En la misiva, don Antonio afirma que he llegado a la conclusión de que nunca nos van a perdonar que hayamos abandonado el instituto, y si de algo me arrepiento, es de no haberme ido antes. Pero hay que reconocer, en disculpa de nuestra tardanza, que era muy difícil salir. Una vez liberado del trauma que deja la obra, repito literalmente contigo, yo, por mi parte, puedo seguir asegurando que no he llegado a echar de menos ninguno de sus cuidados, de sus charlas, de sus consejos, de sus diálogos, de sus apostolados. Nada. Porque era eso precisamente lo que me costaba y me repelía por contradictorio. La mencionada María Angustias Moreno Cereijo pasó 14 años como socia numeraria del Opus Dei en diversos centros de España, siempre en trabajos administrativos y de dirección de casas de la obra. Tras dejar la institución, escribió el libro en el cual plasmó su experiencia sobre la misma. La cólera opusdeísta fue terrible y devino en una intensa campaña de calumnias difundidas por sacerdotes de la obra, quienes acusaron a la autora de ser lesbiana. Entre los sacerdotes que deshonraron su investidura con esa execrable labor, se encontró el vicepostulador de la causa para la beatificación de Escrivá de Balaguer en Madrid, Benito Badrinas Amat, para quien fue más importante impedir cualquier contratiempo en la marcha de El Padre hacia los altares que faltar a la verdad y a la caridad. ¿Pero qué le quieren pedir a curas modernistas, precursores del Vaticano II? Caramba. Fueron dos sacerdotes numerarios opusdeístas, Ernesto Peñacova Muchós Chapuli y Antonio del Vals, quienes abrieron el fuego contra María Angustias, acudiendo a amenazarla personalmente de que tenían cosas muy graves contra ella y pensaban usarlas, aunque para entonces ya se habían encargado de empezar a hacer rodar la calumnia. Antonio del Vals era director de la delegación del Opus Dei en Sevilla, cuando María Angustias todavía era socia y con él se confesaba. Este sacerdote llegó a decirle que cuando quisiera podía regresar a la obra y la recibirían con los brazos abiertos cuando ella salió del instituto. Pero la fidelidad a Escrivá lo llevó a afirmar delante de familiares de María Angustias que dependiendo de las circunstancias podía usarse la injuria para defender a la obra. Del Vals decía que tenían pruebas de que María Angustias era lesbiana desde antes de entrar a la obra, por lo cual uno de los hermanos de la calumniada llegó a decirle: nosotros respondemos de que mi hermana, cuando se fue a la obra, era una persona totalmente normal. Si luego lo que ustedes andan diciendo es verdad, lo primero que habrá que hacer es someter a revisión la vida que ustedes les hacen llevar en las casas de la obra. María Angustias confiesa: no siento rencor, ni odio, ni afán de desquite. Lo que importa son los hechos para que en veraz aportación puedan ser luz y saber de todo el que de alguna manera vaya a verse desorientado en la conexión con ellos, con los de la obra, para que sepan a qué atenerse. Sé que estoy poniendo en juego todo mi prestigio y mi dignidad. Creo, sin embargo, que vale la pena. Quizá porque con una inmensa paz y tranquilidad de conciencia puedo asegurar que no soy lo que han dicho de mí y que no lo he sido nunca. María del Carmen Tapia fue secretaria personal del fundador del Opus Dei y ocupó los más importantes cargos en la obra, incluyendo la dirección de la sección femenina en Venezuela.
Sobre ella, el número 2 de la obra, Javier Echeverría, lanzó también lodo, asegurando que esta mujer causó gran dolor al siervo de Dios por su comportamiento depravado con el que tanto ofendió al Señor. Añade la misma calumnia lanzada contra María Angustias al decir que se dedicó a la perversión de unas cuantas mujeres con las peores aberraciones. Alberto Moncada, de quien ya hemos hablado, no corrió con mejor suerte y también fue saherido por los Opus Dei. Ha sido una campaña de calumnias. Impresionante. Bueno, además es constante, siempre lo mismo, no hay variación en las expresiones, los testimonios de estos ex integrantes, sobre todo los que tenían altos puestos, gran importancia en la obra, ¿no? Porque claro, existía el peligro de que difundieran la realidad de lo que se manejaba adentro, ¿eh? Moncada explica además que el Opus trata de minimizar las deserciones. A los jefes les gustaría que los que se van dejasen literalmente de existir, dice, de modo que ellos no se viesen obligados a soportar la existencia de quienes han hecho un corte de manga o simplemente se han cansado de la institución tan excelsa. Cuando el que se va no plantea problemas, continúa, no es contestatario, o en suma se calla y renuncia a hacerse cuestión en público de ese periodo de su vida, puede seguir sin ser molestado. Pero como hables mal o cuentes algo que no les guste y se enteren, tratan de fastidiar por los medios más inverosímiles, especialmente calumniándote, poniendo en duda tu idoneidad profesional o simplemente, en el caso de los curas, entorpeciendo o dilatando los procesos eclesiásticos de reacomodación del sujeto en cuestión. Muchos de los ex socios del Opus Dei salen de la obra con el alma cansada y la mente confundida. ¿Es eso muestra de la bondad y de la caridad de la obra? Este párrafo de María Angustias es muy ilustrativo. Quizás quepa una explicación, dice, que podría serlo a la vez para más de uno de los problemas de fe que subsisten en muchos de los que abandonan la obra. Cuando se profundiza y se vuelve a participar de la espiritualidad clásica, en su más exacto sentido cristiano, la espiritualidad de la obra se evidencia por contraste inconsistente y superficial, a la vez que surge una diferencia tremenda entre el respeto a la individualidad personal que se da en la primera y la total carencia que de ello existe en la segunda. Hay personas, continúa, que llegan a la obra con toda su buena voluntad, con ganas sinceras y nobles de ejercitarse en el amor de Dios, pero resulta que en la obra de Dios hay que encontrarle, encajarle y reducirle a lo que es, quiere y propone el Padre, Monseñor Escrivá, por supuesto, con lo cual, al fallar, al desmoronarse el mito de y después de unos pocos años sin más posibilidades de llegar a Dios que esa, uno se queda lógicamente sin Dios, sin fe, sin capacidad. Así, quizás, concluye, sí que pueda explicarse muchas cosas. Vamos a otro punto de este capítulo, de este artículo, una espiritualidad fraudulenta. En innumerables ocasiones, Monseñor José María Escrivá de Balaguer repitió su idea de la originalidad de la obra en materia de espiritualidad. Inspirados por él, los superiores del Opus usaban argumentar que la cristiandad volvía a empezar con la obra. Lo cierto es que, como nos lo dijeron ex socios de la actual prelatura y personas que permaneciendo todavía en dicha institución se sienten cada día más confundidas por ese gran fraude, por ningún lado aparecen las ideas originales ofrecidas por Escrivá. Una cosa es que en los altares católicos haya pocos laicos y otra que el Evangelio no haya señalado desde siempre la necesidad de que el cristiano se perfeccione, imitando la vida de Cristo para alcanzar el cielo y disfrutar de la presencia cara a cara de su Creador, que en eso consiste la santidad. Es falso que la Iglesia no haya llamado a la santidad a los laicos. Todos estuvimos siempre llamados a ella. La Iglesia no se preocupó por evangelizar al mundo tan solo para engrosar sus filas de clérigos y religiosos. Jesús no pidió a Zaqueo cambiar de trabajo, ni la Virgen de Guadalupe dejó su imagen a Juan Diego con la condición de que se hiciera fraile. Desde siempre, y cuando Escrivá dice lo contrario miente, los seglares hemos sabido que nuestra vocación es diferente pero no inferior a la de los clérigos, sin que ello impida que reconozcamos esa especial llamada de entrega total que significa la vida sacerdotal o del claustro. No es original, pero sí diabólica, la idea de Escrivá de rechazar la tradición teológica, jurídica, ascética y mística de 2000 años de cristianismo. Lo mismo hicieron en su tiempo Martín Lutero, Juan Calvino y otros heresiarcas. Por eso los frutos de la obra de Dios de Escrivá son tan vacuos.
porque la base espiritual católica está deformada por la muy personal, particular y mundana, en el sentido negativo de la palabra, visión de Monseñor. En el Opus Dei de Escrivá, lo importante no es llevar una vida cristiana, lo que vale no es imitar a Cristo. Para que un opusdeísta se salve, lo que le enseñan es a imitar a Escrivá y a seguirlo hasta en los más nimios detalles. Algo es bueno si lo aprueba o lo pide Escrivá. De lo contrario, de nada sirve, así provenga de enseñanzas de santos reconocidos por la Iglesia. A los socios del Opus Dei se les propone un plan de vida basado en las normas impuestas por Escrivá. Se trata de un salvoconducto a la santidad, porque el padre afirmaba que el que cumpliera las normas tenía la salvación segura. Pero, ¿qué son las normas? ¿Qué tienen de particular para constituirse en un boleto directo al cielo? Nada especial. Algunas son tan pueriles como el llamado minuto heroico al levantarse por la mañana. Otras no son sino elementos que la Iglesia siempre recomendó para una buena vida cristiana. La Santa Misa, la comunión, el rezo del Santo Rosario, la oración, el Vía Crucis, los retiros espirituales, la confesión y la dirección espiritual. Unos más los empleaban otros organismos católicos, como por ejemplo los círculos de estudio o la mortificación corporal. Podría argumentarse que el Opus Dei promueve que en la vida profesional se vivan las virtudes cristianas, pero esto también lo recomendó siempre la Iglesia. ¿Dónde está entonces la pretendida novedad del Opus Dei? No en la espiritualidad, que además de no ser original es manipulada por la obra de Dios para emplearla en realzar la imagen de Escrivá en la mente de sus asociados. Sí está, en cambio, tal novedad en el control que a través de la fe y aprovechándose de la buena voluntad de los socios, realizan sobre las mentes y la vida entera de los mismos. Esto es lo que explica que personas que inicialmente llegaron al Opus Dei con buena voluntad y anhelando vivir las virtudes cristianas, puedan posteriormente aceptar que nada hay en la vida fuera de la palabra de el Padre. Solo así se puede entender que hombres hechos y derechos respalden campañas de calumnia contra los críticos de la obra y todavía intenten convencerse de que eso es voluntad de Dios. Únicamente con este supuesto se entiende que un católico comulgue con la rueda de molino que le ofrecen los superiores del Opus. Hay control estricto y mentalización del socio, lo explica María Angustias, como resultado de, primero, que los únicos ratos de charla que hay al día entre los socios, las tertulias, deben ser con temas y formas preestablecidos y determinados. Que nadie pueda desahogarse con nadie que no sea la persona marcada y puesta para ello por los directores, impidiéndose cualquier descuido por medio de la obligada corrección fraterna. Tener que aceptar toda ocurrencia de Monseñor Escrivá como carismática o directamente vinculada con la voluntad de Dios. Tener que admitir una convivencia secular en la cual todas las personas deben parecer iguales con tal de que pertenezcan a la obra a efectos de compartir problemas, necesidades intelectuales, etcétera, a la vez que se ha de considerar diabólica la amistad. Tener una vida pasada constantemente por los controles de la consulta a la directora o al director y por los escrúpulos del mal espíritu, que hacen entender en todo lo que no coincida con el Padre. Tener una charla semanal, un retiro mensual de un día, 5 días de ejercicios espirituales al año, un curso anual de formación de un mes, convivencias varias, cada vez que hay que empezar alguna actividad o de vez en cuando a lo largo de su desarrollo para que nada haya posibilidad de variación con lo establecido, etc. 2 años de formación intensiva al llegar, específicamente dedicados, como cada uno de los otros medios, a identificar con el espíritu de la obra, o, más bien dicho, con la doctrina del Padre. Lógicamente todo ello incide en la persona, está concluyendo María Angustias. Todo ello despersonaliza, llegando a anular, si no se corta a tiempo, incluso el ejercicio de la propia conciencia o capacidad de razonar. De ahí que haya algún pintor socio de la obra que afirma que cambió su manera de ver el arte tras de conocer los gustos de Escrivá en esta materia. Por eso, María Angustias Moreno vio a profesionales comer como locos unas tortas que el padre dijo que estaban muy buenas. Así se explica que el delegado del padre en México, Alberto Pacheco, presumiera de usar la misma loción que usa el padre. Por eso los arquitectos de Torre Ciudad se apresuraron a cambiar totalmente un mármol ya colocado en el santuario cuyo color no gustó a Escrivá. A esto se debe que socios de la obra consideren un deber divino eliminar por cualquier medio posible todo testimonio que pudiera impedir o siquiera retrasar la canonización del padre.
A los peces se les caza por la cabeza, solía decir Escrivá. Por eso se preocupó por dominarlos y controlarlos, sometiendo esa cabeza, teniéndola llena de malabarismos espiritualistas, no eran espirituales, en vez de permitirles afrontar la realidad a cara descubierta. Para mí, dice Angustias Moreno Cereijo, ese es el mayor fraude del Opus Dei. Ese es su gran pecado, el camuflaje a que somete a los que él se acercan o se han acercado, aprovechándose además de épocas y circunstancias sociales en que la capacidad de análisis se encuentra más condicionada. Para el Opus Deísta, el superior designado por el Padre o ahora por su sucesor es el intérprete de la voluntad divina porque a su vez transmite la voluntad del máximo dirigente de la obra. Lo dejó claramente expresado Escrivá en Camino. Decía así: ¿quién eres tú para juzgar el acierto del superior? ¿No ves que él tiene más elementos de juicio que tú? Claro. ¿Más experiencia? ¿Más rectos, sabios y desapasionados consejeros? Y sobre todo más gracia. Una gracia espiritual, gracia de Estado, que es luz y ayuda poderosa de Dios. Claro. Monseñor Escrivá de Olaver. Otra más. Iniciativas. Tenlas en tu apostolado dentro de los términos del mandato que te otorguen. Si se salen de esos límites o tienes dudas, consulta al superior sin comunicar a nadie tus pensamientos. Nunca olvides que eres solamente ejecutor. A bajar la cabeza y a meterle para adelante como digan. Respecto a la crítica propia de la libertad y que es negativa únicamente cuando pretende juzgar el dogma o la recta tradición católica, esto es lo que pensaba que no es susurración del Opus Dei. Este espíritu crítico, te concedo que no es susurración, no debes ejercitarlo con vuestro apostolado ni con tus hermanos. Este espíritu crítico, para nuestra empresa sobrenatural, me perdonas que te lo digo, es un gran estorbo. Porque mientras examinas la labor de los otros sin que tengas por qué examinar nada, con absoluta elevación de miras te lo concedo, tú no haces obra positiva alguna y enmoheces con tu ejemplo de pasividad la buena marcha de todo. Entonces preguntas inquieto, ese espíritu crítico que es como sustancia de mi carácter, mira, te tranquilizaré, dice Escrivá. Toma una pluma y una cuartilla, escribe sencilla y confiadamente, y brevemente, los motivos que te torturan. Entrega la nota al superior y no pienses más en ella. Él, que hace cabeza, tiene gracia de Estado, archivará la nota o la echará en el cesto de los papeles. Para ti, como tu espíritu crítico no es susurración y lo ejercitas con elevadas miras, es lo mismo. O sea, todo lo que digan en contra de lo que él piensa se archiva o se tira. Con esto se entienden los agobios de las almas de quienes, entrando de buena fe al Opus Dei, se agotan intentando ante sus superiores que se corrijan aquellos aspectos que dan contra el espíritu del Evangelio. Decía en vida Escrivá que él había conocido varios papas y muchos obispos, pero que fundador del Opus Dei solo había uno y que Dios pediría cuentas a sus hijos de haber vivido junto a él. Era un personaje. Apremiados por esta compulsión... Era un atorrante. Sí, un personaje atorrante. Apremiados por esta compulsión, los socios del Opus Dei se empeñaron en una carrera contrarreloj para canonizar a Escrivá, apoyados por el gran aparato creado por el Instituto, en base a las influencias que ha ido consiguiendo a base de golpes de audacia y en ocasiones de mero cinismo y descaro. Pero se olvidan de que la santidad no es un negocio sino un resultado de vida. Por eso no es suficiente que un grupo de fanáticos proclame que Escrivá es santo. Son las obras, los frutos los que pueden justificar esta aspiración. Y la llamada obra de Dios no ha dado sino frutos de mitología, concentrada en la figura del Padre. La verdad tiene que imponerse por su propia fuerza y no con recelos y avasallando los testimonios de quien no encuentran santificable la figura de Monseñor Escrivá. Si el Opus Dei tiene tanta seguridad en la santidad de su fundador, ¿por qué declaró una guerra abierta y sucia contra todo aquel que no coincide con su apreciación? Se ha dicho, y es verdad, que cuando de una canonización se trata, lo normal, lo único realmente serio, es carecer de temores si de veras se los cree sin fundamentos. El que nadie debe, dice el refrán, nada teme. Algo han de temer los opusdeístas cuando han viciado totalmente el proceso de beatificación de su padre. Vamos a ver cómo fue este proceso viciado. De culminar, dice el autor, como está previsto el 17 de mayo próximo, recordamos siempre que esto fue escrito antes de la beatificación,
De culminar, el proceso de beatificación de Monseñor José María Escrivá de Balaguer habrá sido el más rápido de la historia. Católicos con mayor fama de virtudes, mártires que derramaron su sangre por la fe, papas como Pío XII y Pío IX aún esperan se les reconozca como beatos. Pero es que ellos no cuentan con el dinero ni las influencias del Opus Dei, ni pudieron beneficiarse de inmediato con la eliminación del llamado abogado del diablo, que no era sino un juez eclesiástico encargado de corroborar especialmente que fuera cierta la buena fama del siervo de Dios y que lo que se decía de su vida hubiera ocurrido en realidad. Ahora esa figura ya no existe, y bien que se aprovechó de ello la obra para influir en los jueces del proceso, eliminar cualquier testimonio contrario a Escrivá, evitar que siquiera pudieran declarar los testigos no promovidos por ellos, calumniar a quienes pretendían hacer oír sus experiencias sobre las no virtudes del padre, y hasta lograr que se dejara de lado el voto negativo de 2 jueces que no se dejaron convencer por la aplanadora Opus Deísta. La obra, señala un periodista madrileño, ha trabajado inmensamente por la beatificación. A la muerte de Escrivá en 1975, montó oficinas históricas para recoger todos los datos de que se dispusiera en el mundo sobre su fundador, incluso las anécdotas más nimias. Centenares de miembros de la obra visitaron a obispos, sacerdotes y laicos para solicitar cartas a favor de que se abriera la causa de canonización de Escrivá. Por supuesto, esto incluyó los testimonios que se obligó santamente, santa coacción, a escribir a todos los socios de la obra, en base a las sugerencias, santas sugerencias, dadas por los superiores que además se encargaron de abrir cuentas bancarias especiales que se engrosaron con donativos arrancados a católicos a quienes se decía que ganarían el cielo si ayudaban a canonizar al padre. De las actas de la causa se desprende que de las 92 personas admitidas a declarar, 91 lo hicieron a favor de Escrivá y solo una en contra, el ex socio del Opus Dei, Alberto Moncada, cuyo testimonio fue rápidamente desestimado, acompañado por frases difamatorias para el testigo. Los jueces excluyeron además a otras 7 personas, todas ex miembros de la obra, la mayoría de las cuales habían pedido ser escuchadas. De esa manera, el Opus Dei logró su primer objetivo, que se admitieran solamente los testimonios de sus afiliados o simpatizantes y se dejaran fuera todos los demás. Entre los testigos que fueron rechazados están Miguel Fisac, María del Carmen Tapia, Antonio Pénez Tenesa, María Angustia Moreno Cereijo, María Jesús Hereza, Pilar Navarro Rubio, Juan Roche y Carlos Albaz, todos los cuales pertenecieron a la obra, desempeñando en ella cargos de gran importancia y además conocieron y trataron personalmente a Escrivá. Pero resultó que los jueces, influidos por el Opus Dei o abiertos simpatizantes de esta prelatura, decidieron que esos hombres y mujeres, que en un tiempo fueron considerados por la obra como entregados y dignos de cargo de gobierno, se convirtieron automáticamente en locos, herejes o pervertidos al dejar la institución. Gracias a una filtración providencial, los documentos de la causa de beatificación de Escrivá de Balaguer trascendieron a la opinión pública. Así pudo saberse que uno de los jueces, Luigi de Magistris, recomendó suspender el proceso de beatificación para hacer luz sobre el capítulo carismático que con tanta abundancia se les atribuyen los testimonios, todos ellos de Opus Deístas, al fundador de la obra. De Magistris, regente penitenciario de la Curia Romana, propuso que, como lo señalaba el viejo canon, se dejara pasar un tiempo más largo, 50 años, para la beatificación, porque no sería pastoralmente constructivo ofrecer como modelo de virtud a un sujeto en cierto aspecto problemático. Aunque el Opus Dei se preocupó por abrumar con testimonios sobre Escrivá al tribunal que estudió su causa de beatificación, De Magistris opinó que la abundancia de material, elemento de por sí positivo, es de hecho nociva. En el breve periodo de 6 meses, los que pasan de marzo a agosto, marzo fue la fecha del envío de los volúmenes a los consultores y agosto el término para la presentación del voto, sería imposible realizar un estudio profundo de tanto material. Ante ello, De Magistris reconoce que había sentido el peso de la responsabilidad de su ministerio en grado angustiante, como en este caso, y tras señalar muchas irregularidades en la causa, solicitó la suspensión de la beatificación del Opus Dei, del fundador del Opus Dei, por razones de prudencia.
El juez romano pidió que se tomaran en cuenta específicas razones de cautela conectadas con el hecho de las oposiciones que se han levantado en contra del personaje y en contra de su obra. Y a este propósito, dice, querría hacer notar que está en causa no solo la exigencia de no crear penosos problemas de conciencia o penosas sorpresas en todos aquellos, en número no desechable, que todavía hoy tienen y han tenido actitudes no muy favorables hacia la persona del fundador del Opus Dei y su institución. Siendo muy objetivo, De Magistris solicitó que se retirara de la causa el testimonio del sucesor del escribá, Álvaro del Portillo, y puntualiza que se debe hacer notar que, mientras han sido excluidos algunos sujetos que ciertamente merecían no ser tomados como hostiles a priori al siervo de Dios, en los otros se nota un comportamiento siempre y solo a favor. Se habría tenido que escuchar alguna ponencia ex officio que aportase también la contribución dialéctica de la crítica. La misma figura de escribá es objeto del escrutinio del juez de Magistris, quien lamenta que en las informaciones del proceso, una de las fuentes de información más abundantes sea la del propio siervo de Dios. Tanto, dice textualmente, que se podría de hecho pensar en una cierta vanidad. Y apunta, me gustaría que se explicase la composición de la virtud de la humildad con algunos comportamientos del siervo de Dios, hablando, por ejemplo, de su mortificación corporal. Un testimonio señala, y quizás más de uno, la privación de agua a que se sometía el siervo de Dios. Explica cómo escribá, después de haber ingerido solo una parte del agua, comentaba: hasta aquí era necesidad física, de más hubiera sido inmortificación. Y dice De Magistris, tal comentario sobre la cantidad de agua a ingerir me deja un poco sorprendido bajo el perfil de la modestia, que tiende a no hacerse notar. Al mismo tiempo me deja un cierto malestar al notar una repetida alusión del siervo de Dios a sus experiencias místicas. Me pregunto si la frecuencia de este recurso no podría indicar una cierta ingenuidad de juicio en el discernimiento de los espíritus y una cierta complacencia. Se refirió también el juez a las diferencias entre escribá y su confesor en los primeros tiempos de la obra, el padre Valentín Sánchez, a quien De Magistris califica como religioso de santa vida y de gran relieve en el Madrid de la época, señalando que la relación entre ambos fue bruscamente interrumpida por el siervo de Dios con motivo de ciertas apreciaciones pronunciadas por el padre Sánchez sobre el proyecto de constitución del Opus Dei. Y es que el padre Sánchez fue quien sugirió a escribá que no llamara a su fundación obra de Dios, para evitar faltas a la humildad. Entonces escribá, para quien no había más palabras de Dios que la suya, cambió de confesor y mantuvo su opinión. Este voto solamente debía haber bastado para suspender la beatificación. Pero el tribunal hizo caso omiso de ese testimonio, con lo cual el proceso de la causa quedó viciada y en opinión de algunos expertos debe ser nulificado y comenzado de nuevo. Aquí está uno de los puntos que permiten dudar de la verdad de fe que podría significar esta canonización. Un alto funcionario de la Congregación para las Causas de los Santos asegura que es completamente contraria a las normas de la congregación la exclusión de testigos. Decir que no se les llamaba porque son unos sinvergüenzas demuestra una actitud preconcebida. Lo normal habría sido examinar la dificultad planteada. Añade el funcionario que es muy normal aguardar 30 o 40 años de la muerte de un encausado con gran relevancia pública. Es el tiempo necesario para que se hayan apagado las repercusiones inmediatas de su conducta y para entender mejor su papel en la historia de la Iglesia. Por eso se mantiene en espera la causa de los papas Pío IX, Pío XII o Juan XXIII. Lo que ha ocurrido con el fundador del Opus Dei no ha seguido un hito normal. Un conocido teólogo, Giancarlo Roca, opina que la excesiva velocidad del proceso no beneficia a nadie y pone en tela de juicio su legitimidad. La mayor parte de los archivos eclesiásticos y civiles sobre el período de la vida de escribá están aún cerrados. ¿Qué pasará si se descubren, cuando se abran, documentos comprometedores para él? Pero estas anomalías, que incluyeron la mencionada exclusión de testigos, aun de aquellos que el Código de Derecho Canónico establece debían ser llamadas en forma automática, como son todos los consanguíneos y afines al siervo de Dios y aquellos que tuvieron amistad e intimidad con él, bueno, todas estas anomalías no fueron todo. Hacía falta un milagro.
y el tribunal dio por bueno uno en el que intervinieron de manera destacada varios socios del Opus Dei y sobre el cual existen muy serias y graves dudas. Resulta que a la monja carmelita Concepción Bullón, del convento del Escorial, le fueron diagnosticados, según médicos del Opus Dei, un tumor en la espalda del tamaño aproximado de una naranja, además de úlcera gástrica, hernia de hiato y anemia. Supuestamente, una noche de julio de 1976, tras encomendarse a Escrivá de Balaguer, fallecido en Roma un año antes, Sor Concepción, que entonces contaba 70 años, sanó de sus males de forma prematura, perfecta y duradera, sin tomar medicina alguna. La monja murió en 1988 a los 82 años de edad, al parecer de una enfermedad que no guardaba ninguna relación con las que le fueron curadas milagrosamente por la intercesión del fundador del Opus Dei. Sin embargo, un familiar de la religiosa apunta que solo el doctor que vio los bultos en la espalda de Concepción determinó que era cáncer sin que hubiera las biopsias pertinentes. Cuando dicen que se curó, las actas respectivas las levantaron médicos opusdeístas de Pamplona. Demasiados médicos del Opus, apunta el familiar de la monja. Los sucesos extraños no terminan allí. La superiora del convento del Escorial en 1976, o sea, cuando supuestamente ocurrió el milagro, Sor Catalina Serna, no supo hasta muchos años después que en el seno de su orden se había producido ese milagro. Yo no me enteré de nada, dijo la hermana a Luis Carandel 5 años después del suceso. Cuando leí la noticia pensé que había sido alguna carmelita de clausura y no una hermana de nuestra congregación. Para mayor abundancia de coincidencias, el milagro fue difundido por la también monja carmelita Pilar Prieto, compañera de Sor Concepción y hermana de un importante directivo del Opus Dei. Antes de esto, ya la obra había procurado otro milagro en la persona de una asociada que mejoró de una enfermedad tras ser operada en la clínica de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Los del Opus decidieron difundir la noticia y mandaron a chicas de las que querían que se hicieran de la obra a que la vieran para que con el prodigio se sintieran más entusiasmados con el padre. Luego, cuando la enferma empezó a quejarse de dolores y molestias, la consideraron histérica. Años después, el asunto se saldó con la salida de la obra de esta muchacha. Y no les fue mejor a 2 socios de la obra ya fallecidos, según el Opus, en olor de santidad: Montserrat Grases e Isidoro Sorzona. En vida de Escrivá, y como el fundador se cuidaba de no llegar al cielo antes de tiempo, el instituto necesitaba santos, y no encontró mejores candidatos que esos 2 numerarios fallecidos. Particular atención dieron a Sorzano, Isidoro Sorzano, por el hecho de haber acompañado a Escrivá en los primeros años de la obra. Sorzano, nacido en Buenos Aires en 1902, emigró con su familia a España y conoció en Logroño a Escrivá. En 1927 se graduó de ingeniero industrial en Madrid, trabajando posteriormente en Cádiz y Málaga. Después de la Guerra Civil vivió en Madrid y murió en 1943 de la enfermedad de Hodgkin. Como puede verse, falleció joven, pero además no hizo nada importante en su vida y solamente era conocido en relativamente reducidos círculos. Sin embargo, solamente 5 años después de su muerte, el Opus Dei, necesitado de santos, dado que pretende fabricarlos en serie, introdujo la causa para su beatificación. Expertos en la fabricación de prestigios, los opusdeístas intentaron elaborar el de Isidoro, para lo cual encargaron a 2 socios numerarios, uno norteamericano y otro español, Daniel Sargent y Antonio Fontán, trabajos sobre el argentino español. Ambos llamaron a Sorzano ingeniero de Dios y puntualizaron que su santificación fue una labor callada, humilde, perseverante. No pudo evitar, aunque quiso vivir escondido, que quienes le trataban vieran la caridad heroica de sus virtudes. El verdadero mérito de Isidoro, en realidad, fue su relación con Escrivá, y esto era lo importante para los directivos de la obra. Fontán escribió que el espíritu del Opus Dei, que inspirara toda su vida, lo aprende en el contacto frecuente y heroico con el fundador y con los otros miembros. Lo frecuente era porque todos los meses iba de Málaga a Madrid para encontrar a Escrivá, y quizá lo heroico por el esfuerzo que representaban viajes tan constantes. Pero antes de conseguir la beatificación de Isidoro, murió Escrivá, y la causa de Sorzano ha quedado en el olvido. Era santo heroico, según ellos, pero ahora lo importante es, sin duda, para el Opus más importante, la santidad del Padre.
Para consuelo de Isidoro, peor le ha ido a Montserrat Grases, de quien ya casi nadie se acuerda en la obra. ¿Qué busca el Opus Dei con la beatificación? No solo es la soberbia de Escrivá lo que impulsó al Opus Dei a trabajar con tanto empeño en la canonización del Monseñor. La declaración oficial de la santidad de su fundador le es indispensable a la obra para su existencia futura. Dado que el Instituto afirma a sus prosélitos que en él encontrarán un camino seguro, el único camino para salvar sus almas y santificarse, porque la obra es desde su origen creación divina y estaba predestinada a ser una potente organización como hoy se presenta, nada mejor que un santo canonizado para preservar esa imagen. Y si el Opus Dei es, según sus seguidores, la obra de Dios, su fundador debe ser un elegido por la providencia divina para realizarla. Luego, Escrivá debe ser santo, no hay alternativa. De ahí la pretensión del fallecido Monseñor por preparar todo en vida para que sus hijos promovieran su canonización tras su muerte. El Opus Dei, como ya hemos visto, proclamó desde hace tiempo para sí mismo y sus seguidores la santidad de José María Escrivá de Balaguer. Hoy ha orientado sus esfuerzos a lograr que la Iglesia Católica lo eleve a sus altares y lo incluya en su santo oral, hecho que equipararía al instituto con las grandes órdenes religiosas de la historia. Por otra parte, la canonización de Escrivá daría al Opus Dei una carta de presentación inmejorable para continuar haciendo prosélitos y proseguir la expansión de su poder e influencia. El Opus Dei requiere con urgencia para continuar su obra en el mundo de un santo. Como señala el sacerdote, ex integrante de la obra, Vladimir Felsman, el Opus teme ser relegado de primera plana, pero si su fundador es declarado santo, todo lo que ha dicho será considerado ejemplar. Quizá por todo esto es que una ex asociada del Opus Dei, Pilar Navarro Rubio, quien fuera máxima responsable de la sección femenina de la obra en Italia, ha lamentado no haber tenido la oportunidad de advertir a la Iglesia de que esta beatificación, la de Escrivá, va a ser un masazo para todos los cristianos. Pilar Navarro, con familiares que son aún destacados miembros de la obra, supera el respeto a la sangre con el amor a la verdad y no calla por temor al que dirán. Otra ex socia señala con respecto a los opusdeístas: si esos señores supieran lo que es de verdad la caridad cristiana y no los sofismas que ellos inventan, ¿qué entenderán por amor esas personas que son capaces de injuriar a otras, de levantar falsos testimonios con el fin de mantener por encima de todo la ética de la obra, a una costa de los demás? ¿Cómo pretenden elevar a los altares la persona de su fundador, si bajo el pilar de ese altar entierran la fama, el honor de las personas, por el solo hecho de tener el valor de decir la verdad? Es triste ver cómo a veces las enseñanzas evangélicas son adaptadas a una pequeña, estrecha mentalidad de conveniencias para unos fines meramente corporativos. ¿A quién beatificarán? Último punto de este artículo. Advierte Escrivá en camino: honores, distinciones, títulos, cosas de aire, hinchazones de soberbia, mentiras, nada. Pero el mismo que escribió esto no tuvo empacho en acumular esas cosas de aires, esas hinchazones de soberbia, y vivió rodeado de las mentiras que contribuyó a crear. Cuenta María del Carmen Tapia en su libro que Escrivá a los más íntimos de él, a las personas de mayor relieve que lo visitaban, los acompañaba hasta el lugar donde estaba su futuro catafalco y les mostraba el mausoleo que se había fabricado él mismo en vida para ser sepultado luego, con un dejo de con petulancia. Todas las honras, ¿no? Un mausoleo. Sí, por supuesto. Un mausoleo de santo. De santo. Ya lo tenía preparado. Un hombre que dijo que vino a enseñar a la Iglesia lo que ésta no pudo aprender en 2000 años, pero que al mismo tiempo afirmaba ser un humilde, un pobrecito de Dios, un burrito sarnoso. Un hombre que dijo amar a todos, pero que calumnió e injurió a sus críticos y no dudó en utilizar la fuerza económica y política de su obra para aplastar cualquier oposición. Un hombre que habló mucho de libertad, pero que en la práctica mantuvo a sus hijos bajo un imperio mentalizado, orientado a convertirlos en menos instrumentos del superior y de la voluntad de Dios expresada en los deseos del Padre. Un hombre que afirmaba tener gran amor a la Virgen, pero despreciaba a las mujeres, de quienes dijo que no les hacía falta ser sabias, puesto que bastaba que fueran discretas, y que prohibía a las numerarias de su obra dormir en colchón, ducharse con agua caliente, abrazar a bebés o asistir a bodas, porque desconfiaba profundamente de ellas.
Un hombre que pedía que todos se quisieran entre sí como hermanos en Cristo, pero que prohibía enérgicamente las amistades particulares entre los socios de la obra, so pretexto de que al no ser gratas al Padre, no eran gratas a Dios. Un hombre que aseguraba amar al Papa, pero que se consideraba muy por encima del sumo pontífice, y llegó a expresar que es el demonio metido en la cabeza de la Iglesia, refiriéndose a Juan 23. Y Dios en su infinita sabiduría debiera llevarse a este hombre, hablando de Pablo VI. Y todo porque en tiempo de esos papas tuvo contratiempos para lograr en Roma todo lo que deseaba para extender la influencia de su obra. O sea, no lo dijo por lo que hicieron Juan 23 y Pablo VI en la Iglesia, sino por lo que hicieron contra su obra. Un hombre que decía apreciar por sobre todo la verdad, pero que mentía para extender su obra y ocultaba a sus hijos y al resto de los católicos la forma en que el Opus Dei iba sumando posiciones en las finanzas y en la política bajo sus propias órdenes, y que no tuvo empacho en falsear datos de su biografía o atribuirle visiones divinas que nunca tuvo. En el Vaticano se ha anunciado la beatificación de un hombre, un siervo de Dios, del que se afirma constan las pruebas de las virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, así como de las virtudes cardinales, con las demás añejas, practicadas en grado heroico. Pero muchos católicos que conocemos el trajinal del Padre por el mundo, no podemos creer, no creemos que esas frases del decreto pontificio del 9 de abril de 1990 puedan referirse a José María Escrivá de Balaguer. Quien quiera Dios que el Espíritu Santo ponga remedio a este montaje e impida lo que sería un motivo de grande escándalo para muchos fieles de España y de todo el mundo. En el Evangelio de San Mateo se cuenta lo que Jesús respondió a unos fariseos a quienes increpó. ¿Y cómo vosotros menospreciáis el precepto de Dios para seguir vuestra tradición, hipócritas? Para continuar, sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Practicad y guardad lo que ellos os dicen, pero no obréis según ellos hacen. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis la tierra y el mar para hacer un prosélito, y cuando ya lo tenéis lo hacéis digno del infierno! ¡Ay de vosotros, guías de ciegos! Filtráis un mosquito y os tragáis un camello, sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras. Cabe preguntarse qué diría ahora el Señor de una obra de Dios que menosprecia la tradición de la Iglesia, que considera que el fin justifica los medios y que busca por todo el mundo prosélitos con el único fin de engrandecer la imagen del Padre. Quizá diría nuevamente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y este autor trae al final una lista de bibliografía de los opositores o de los exaltadores de Monseñor Escrivá de Balaguer, en la cual se basa todo este artículo. Como dije al principio de estos programas, no conocemos al autor. Lamentablemente esta es una fotocopia sacada de una revista, trata sobre el Monseñor Escrivá, una santidad cuestionada. Vamos a ponernos en el mismo plano de este autor. Ojalá Monseñor Escrivá esté en el cielo. Ojalá esté en la gloria, o llegue a la gloria si todavía no ha llegado. Ojalá el Opus Dei se transformara en una congregación religiosa o una organización de laicos y sacerdotes dedicadas a la mayor gloria de Dios. Pero tenemos que reconocer que la realidad muestra otra cosa, y que, bueno, sin perjuicio de rezar por todo esto y por todas las personas que integran el Opus Dei o que lo integraron a su mismo fundador, no podemos dejar de lado las aberraciones, los desvíos doctrinarios y demás, y, bueno, tener las precauciones del caso. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad.